Hermanos, el mensaje que he preparado hoy no es de los que se suelen predicar muy a menudo. Es muy extenso sobre la palabra del Señor. Lo he titulado Los caminos de Dios y los caminos que los humanos elegimos. En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nada más y nada menos que a la imagen y semejanza de Dios. Dios ya de antemano tiene todo preparado, lo que desde el principio, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, había de suceder con aquellos a los que eligió. Podía haber dicho hágase el hombre, podía haber dicho hágase la mujer, pero no. Dios decidió coger polvo de la tierra y hacer una imagen, darle un soplo y darle vida. Podía haber dicho hágase la mujer, pero no. Decidió dormir al hombre y de un hueso, según los teólogos, un hueso junto al corazón, hacer a la mujer. La palabra del Señor dice que Dios bajaba y paseaba con Adán y con Eva. La palabra dice que les hablaba y se supone que les advertiría lo negativo y lo positivo y lo que les podía ocurrir. Les hablaba a Adán de las semillas, de cómo la tenía que utilizar, y incluso dio el privilegio y le dijo: ponle nombre a todos los animales. Pero el hombre y la mujer les salió la humanidad. Dios les dijo simplemente que no comieran del árbol del bien y del mal. Pero aquel engañador que había sido expulsado del cielo porque quiso hacerse igual a Dios, quiso confundir por el mismo tema al hombre y a la mujer. Con que os ha dicho Dios que si coméis de este árbol moriráis. Pues no moriráis, sino que os haréis igual a él. Aquella mujer, aquella humana, cayó en la trampa de quererse hacer igual que a Dios. Y invitó a su esposo. Y el esposo tampoco fue capaz de decir: no, que Dios ha dicho que si comemos de este árbol dejaremos de tener relación con él. Y cayeron también en la trampa. Llegó Dios y le dijo: ¿qué habéis hecho? Y la mujer le echaba, como siempre hacemos los humanos, la culpa a la serpiente. Es que la serpiente me dijo. Y el hombre le echaba la culpa casi a Dios. Es que esta mujer que me ha dado. Pero Dios, aún en su misericordia, viéndolos en su ignorancia humana, que se habían tejido con hojas porque habían descubierto su desnudez, Dios tuvo la misericordia todavía de fabricarles con pieles unos vestidos. Hasta ahí llega la misericordia de Dios. Y ahí empieza la perdición del hombre. El pecado que por desobediencia los primeros cometieron. Tenemos al famoso Abraham, el obediente, el intercesor, el padre de la humanidad, digamos, humanamente. Dios le dijo: sal de tu parentela y de tu pueblo. Y salió. Y solamente se llevó a su sobrino Lot.
Y llegó el momento en que se quedó corto el lugar y decidió y le dijo, elige y vete a donde quieras. ¿Y a dónde fue a parar? A Sodoma, la tierra, por aquella parte. Llegó un momento en que Dios, viendo lo que ocurría en Sodoma y en Gomorra, decidió destruirlo. Pero aún Abraham intercedió por que Dios tuviera misericordia y no destruyera. Y Dios le dijo, Abraham le dijo, ¿y si hubieran 5, si hubieran 4? Ni aún uno hubo. Pero Dios tuvo la misericordia de a Lot sacarlo y decirle, salid de aquí, pero no volvéis el rostro atrás. Pero la mujer volvió el rostro. Y ya sabemos lo que le ocurrió. Asimismo, vemos cuando Dios vio lo que ocurría antes del diluvio, eligió a Noé. Y tierra adentro, Dios le mandó a hacer un arca y era la burla del pueblo. Era la burla del pueblo porque decían, ¿qué hace aquí haciendo un barco aquí dentro de...? Pero él, obediente a Dios, hizo aquella arca. Y obediente a Dios esperó a que llegara el momento. Y Dios le mandó que entrara con sus hijas, con sus yernos, con su esposa. Y ya sabemos la historia, el que no la sepa, lo que estoy explicando, lo que voy a explicar a continuación, que lea la Biblia a aquellas horas porque la Biblia se puede leer perfectamente en un año. Y bien, pues ya sabemos lo que ocurrió con el diluvio universal, sabemos lo que ocurrió cuando el agua después de 40 días cesó, y sabemos lo que Dios le dijo a Noé a continuación del diluvio. Conocemos la historia de José, el hijo de Jacob. Era el hijo de la concubina más preferida por él. Y era el niño caprichoso, pero era el elegido de Dios. Sus hermanos le tenían envidia y ya sabemos lo que ocurrió. Le maltrataron, le vendieron. ¿Qué habría en aquel hombre, en su inteligencia, capaz de adivinar sueños, que cuando fue vendido fue llevado a casa de Potifar y que le vería para darle la administración de su casa? Aquella mujer que intentó confundir a aquel joven, no fue porque Dios lo preparó así, porque tenía que ir a la cárcel. ¿Y cómo sería aquel hombre para el jefe de prisión le eligiera como un preso especial? Pero Dios tenía sus planes de antemano. Y como un preso que puede andar libre por la cárcel, conoció al copero y al panadero. Y les acertó el significado de sus sueños. Y les dijo, tú, copero, serás perdonado y volverás a tu puesto. Tú, panadero, serás ajusticiado. Y allí quedó José en la prisión, esperando 2 años, hasta que aquel
rey, con aquel sueño que tuvo, que nadie era capaz de interpretárselo, y que estaba dispuesto a liquidar a todos los que no le daban solución. Pero como Dios siempre lo tiene todo preparado, aquel copero se acordó y llamaron a José. Y ya sabemos lo que ocurrió. José le interpretó aquel sueño, hablándole, diciéndole que vendrían 7 años de abundancia y vendrían años de pobreza y de escasez. Y aquel rey le eligió como el segundo a bordo, digamos. Con la hambruna, los hijos de Jacob, los hermanos de José, ya sabemos lo que ocurrió. Vinieron a comprar alimentos, pero José era especial. Cuando vio a sus hermanos los conoció. Y en su misericordia, en esa comunicación continua con Dios, pasó a su aposento y lloró. Y ya sabemos lo que ocurrió después. El rey que le tenía aquella gracia, él llegó al rey y consiguió que le dieran terreno a su padre, a sus hermanos. Pero, muerto el rey aquel, muerto José, el pueblo hebreo crecía y crecía y crecía. Y el nuevo rey decidió esclavizarlos. Y clamaron a Dios. Pero Dios en su sabiduría ya tenía preparado. Aquel Moisés, que venido de un pueblo, de una casa de esclavos, en aquella orden de aniquilar a los niños menores de 2 hasta 2 años, Dios había elegido que pasara de una casa de esclavos a convertirse en príncipe, a convertirse en un general del ejército del rey. Le dio una preparación especial, Dios. Pero todo lo tenía preparado el Señor. Todo lo tenía preparado nuestro Señor. Y convertido de general, de príncipe, fue humillado hasta el máximo y se convirtió en pastor de cabras. Y cuando el pueblo clamó pidiendo, Dios llamó a Moisés. Y Moisés ponía pegas, como ya sabemos, y el que no lo sepa, que lea la Biblia. Es que yo soy tardo para expresarme, soy tardo para hablar. Y Dios le dijo, no te preocupes, ya tengo preparado quien hable en tu nombre. Yo hablaré a tu hermano y tu hermano hablará por ti. Ya sabemos lo que ocurrió. Aquel rey, Dios lo endureció, le dio de esas pruebas tan serias que le dio, hasta que llegó a lo más grande, a su hijo. Y aquel rey tomó miedo y les dio libertad. Después de haberle dado tantas pruebas, tanto a los egipcios como a los propios hebreos, los egipcios tomaron miedo. Los hebreos salieron de la esclavitud. Y una y otra vez dieron la espalda a Dios. Y Dios se enojó con ellos. Cuando podían haber cruzado en X tiempo el desierto, Dios los tuvo allí 40 años. Llegó el momento en que los egipcios reaccionaron y seguían al pueblo de Dios. Y llegaron al mar y aquellos le decían,
nos podías haber dejado allí, que al menos comíamos tal y cual. ¿Ahora qué? Pero Dios abrió el mar en su grandeza y su pueblo pasó en seco. Y aquellos egipcios que venían, Dios los eliminó por completo. Tampoco les sirvió aquello. Recordemos que les dio comida y aún no se conformaban y pidieron carne y les dio carne, pero nada. Es que no agradecían a Dios. Y Dios llamó a Moisés para darle aquellos mandamientos. Y hay gente que dice que los mandamientos de Dios no son el dictador. No. Los mandamientos de Dios los compuso para nuestro propio bien, para nuestro bien caminar. Los estatutos de Dios no son como los estatutos de una nación, son los estatutos de Dios. ¿Y para qué los dio Dios? Sino para que al hombre le fuera bien. Dios le hizo advertencias, no hagas, haz esto, haz lo otro, pero tampoco. Y así poco a poco vamos viendo hombres de Dios, llamados por Dios, llegamos a Noé, que ya hemos hablado de Noé, a Moisés, Elías, el gran profeta, allí en la cueva, asustado, escondido. Y Dios le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Y Elías dijo, es que los otros profetas han sido ejecutados y yo, atemorizado, me he metido aquí. Y Dios le dijo, sal y ve. Y los que conocemos la Biblia y el que no, que la lea. Sabemos cómo acabó Elías. Y ya llegamos a David, porque bueno, no alargarme mucho. Ya conocemos a David. Dios mandó al profeta y fueron saliendo aquellos fortachones hermanos de David. Y no. Y llegando a David, dijo, es más enclenque, más. Y Dios le dijo, úngelo. Pero David, un hombre de respeto, un hombre de fe, aún al desechado, que había sido también ungido, lo respetó cuando lo perseguía a muerte. Y él tuvo oportunidad de haberlo aniquilado, pero no era ungido por Dios. David, de pastorcillo, a rey. Y hay quien se justifica porque dice que David pecó. Pues sí, ¿cómo no va a pecar? Si es humano, como nosotros. El más espiritual del mundo está expuesto a pecar, pero no nos justifica. Eso no nos justifica en nada. Lo que otros hayan hecho y luego incluso se hayan arrepentido y Dios los haya perdonado, eso no nos justifica a nosotros. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que sí, que somos propensos al pecado, pero que rápidamente, dándonos cuenta, debemos de pedir perdón a Dios, ponernos a bien con Él y de ese pecado aprender. Hay veces que el ser humano comete una falta contra su esposa, contra sus hijos, contra un niñito, hijo suyo chiquitín, que le da un azote demasiado fuerte. Pero hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón primeramente a quien has herido y después a Dios.
o primero a Dios y después el cajero, y aprender de ese pecado con mi esposa. A ir, aunque lleve la razón el varón o la lleve la mujer, ir y decir, esposa, perdóname, esposo, perdóname. Seamos capaces de, a través de este encontronazo que hemos tenido, de esta falta de respeto que hemos tenido el uno con el otro, aprender a que nuestro matrimonio cada día sea mejorado y que nuestros hijos y que las gentes que nos rodean puedan ver en nosotros que Dios vive en nuestras vidas. Nos acordamos de Jonás. Dios le dijo, ve, y él, ya sabemos cómo acabó Jonás. Y Jonás oró, y Dios, que ya sabía lo que iba a ocurrir, le dio una segunda oportunidad. Ya sabemos que aquello que él no quería, que Dios quería que aquellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y Jonás no estaba muy de acuerdo, porque decía que... Y se convirtieron, y Dios los perdonó. Y aún Jonás se enfadó. Algunas veces Dios nos puede decir, mira a este. Pues ese, madre, va a estar en la cárcel un montón de veces, por si no hay manera de... Ha arruinado su casa y tal y que cual, pero Dios lo ama. Dios lo ama y quiere que tú le hables. Y llegamos ya a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Zacarías como sacerdote, sabemos lo que ocurrió, que Dios, ya en su vejez, Elizabeth, la conocida en el lugar como la estéril, ya mayor, y Dios le dijo que le daría un hijo. Pero ahora, mi vejez, mi mujer la estéril, mi mujer ya anciana. Y le dijo, ¿y cómo sabré yo que es verdad lo que estoy, no es una albinización, le dijo, perderás la voz y no podrás hablar hasta que el niño nazca. Y ese niño será dedicado a la obra. Irá delante del Salvador. Y efectivamente, fue delante del Salvador. Y fue el que habló de Cristo. Dijo, viene otro que es antes que yo y después que yo. Yo soy un predicador. Soy un equipo, un instrumento de Dios. Y el propio Juan, el propio Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo, este es el que yo os decía que era antes que yo y después que yo. Y ya vamos a cuando María, aquella mujer de oración, qué bonito. Qué bonito que tuviéramos nosotros, uno de nosotros, de rodillas, sentado, como fuese, dirigiéndonos a Dios, pidiéndole ayuda, intercediendo por otros. Y que Dios nos pudiera decir, Tony, he escuchado tus oraciones. Eres aprobado por mí. Imaginaos la sorpresa
y el susto que se llevaría María, aquella joven, cuando Dios le anunció a través de Gabriel que iba a ser madre nada más y nada menos que de Jesucristo, el Salvador, el Dios hombre. Y aquella mujer dijo, pero si yo no he tenido relación con varón, ¿cómo es posible esto? Y Gabriel le dijo, serás cubierta con el Espíritu de Dios. Y dijo, hágase en mí según tu palabra. Los que conocemos la Biblia y los que no, que la lean, ya sabemos el privilegio de llevar a Jesús en su vientre. El privilegio de verle crecer. La Biblia no nos explica mucho sobre los 30 años que Jesús estuvo esperando. Sí que se sometió a José y se sometió espiritualmente al Padre desde siempre. No dejó de ser quien era, nunca. Y María vio todas las peripecias, todos los asuntos que su hijo maravillosamente hizo en milagros, señales, pero también fue testigo del castigo, de la vergüenza en aquella cruz, después de la burla de esa corona cayendo su sangre por su rostro, aquellas manos que no hicieron otra cosa que tocar enfermos clavadas en aquella cruz. Aquellos pies que no hicieron otra cosa que ir a buscar a las gentes, para ayudar a las gentes, clavados en aquella cruz. Pero él dijo, nadie me lleva a la muerte, soy yo el que me entrego. Ya sabéis que si yo quisiera, vendría un ejército de ángeles y no permitiría. Pero Dios tenía sus planes. Dios en su amor nos dio nada más y nada menos que a su Hijo amado. Y ya conocemos la historia de nuestro Maestro, de las advertencias, de las enseñanzas, de los ejemplos que Él nos dio. Pero Jesús esperó 30 años para salir a predicar. Y nosotros nos precipitamos, queríamos que todo se haga en el momento y tal y cual. Es triste cuando en una iglesia como la mía, de la Iglesia de Cristo, de 200 miembros, de vez en cuando, algunos que vienen buscando algo en la iglesia y a lo mejor no lo encuentran, digo a lo mejor no lo encuentran porque ahora explicaré por qué, y piden el bautismo. Piden el bautismo, el pastor y los maestros de escuela dominical, de escuela bíblica, los preparan. Y después, los últimos que se bautizaron, 8. 3 de la iglesia de Villarrobledo y 5 de Albacete, y solamente ha quedado 1. Se han ido. Y como me decía hace unos días el hermano que viene conmigo, o yo con él, al centro de ayuda toxicomano, hermano, si es que cuando les quitan los cargos cogen y se van, o cuando se bautizan no sé qué esperan, o es que la iglesia no les hace un seguimiento y se van. Pero Jesús no quedó en aquella cruz. Jesús fue a aquel sepulcro y al tercer día resucitó. Y ya sabemos los que conocemos la Biblia, que anduvo después de resucitar entre los suyos.
y que incluso lo vieron como partían cuerpo, y aquellos ángeles les rodearon y les dijeron: ¿qué miráis, hombres? Así como se va, lo veréis volver. Y después de Judas Iscariote haber ocurrido lo que ocurrió con su maestro, los apóstoles decidieron nada más ni nada menos que echarlo a suertes. ¿A quién ponían en un puesto de Judas? Echarlo a suertes. Eligieron a Matías. Y la Biblia ya no habla de Matías. Pero Dios que sabe hacer las cosas. Aquel Pablo, que venido de la escuela aquella tan preparado y tan persiguiendo a los cristianos, cómo Dios lo llamó. Cómo Dios ya había previsto de que se preparara en aquellas ideas, porque luego lo iba a utilizar en las suyas. Y como Pablo dijo, todo lo que sabía lo tengo como basura. Y como Pablo nos dice que dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Alguna vez nosotros hemos sido capaces de ver claramente que ya no vivo yo, Juan? Ya este Juan que anduvo, como el Señor y yo sabemos. Yo puedo decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Habrá que meditar y reflexionar. ¿Quién vive? ¿Si el antiguo Juan todavía o Cristo? Hermanos, muchas veces en las iglesias, hoy precisamente hay consejo de diáconos y de la iglesia de Albacete. El pastor nos ha mandado diciéndonos que para que oráramos. Van a cambiar de diáconos o a diáconos, lo mismo de ancianos o diáconos en la iglesia. Los bautistas son diáconos. Yo ruego que oréis también, porque hay que tomar decisiones muy sabias. Pero así como los apóstoles eligieron a suertes, pues muchas veces las iglesias también, porque me cae más simpático este, me cae más simpático aquel. No. Habrá que ver a quien se elige, qué cambio de vida se le ve en su vida. No por simpatía, sino por testimonio honesto, correcto, digno y propio de un hijo de Dios. Muchas veces, como te refería antes, llegan a diáconos y muchas veces muchos son ejemplares, otros su testimonio, pero cuando hay un cambio, el que sale se va. Y ese era el diácono. Nuestro pastor está pidiendo un varón joven, el primer pastor que ha salido de nuestra iglesia, siempre se le han llamado de fuera, está pidiendo ayuda. Los diáconos son 11. Actualmente 3 mujeres y los otros hombres. Y está pidiendo ayuda, ancianos de la iglesia que le puedan ayudar, porque se siente muy cargado, muy agobiado. Una iglesia de 200 miembros, cada uno se cree que lleva razón, y el único que lleva razón es el de arriba. Y antes de decir algo sobre el pastor,
sobre los diáconos, sobre cualquier hermano, habría que pensar lo que se va a decir. ¿Cuántos pastores he visto yo irse llorando? Y han sido ejemplares, pastores ejemplares. Pero yo es que pienso, y grupos, y es que si a mí no me hacen diácono, pues me voy. Si a mí no me dan cargo, pues me voy. Hermanos, ya es hora que consultando con Él hagamos las cosas, tomemos las decisiones. La misionera que tenemos de la iglesia, cuando está en su casa con sus padres que vienen de vacaciones y se juntan un grupo de mujeres, se reúnen ahí en casa con ella, dice, un momento, veamos qué dice la Biblia sobre el tema. Veamos qué dice la Biblia sobre el tema. Pues también en los hogares, quizás, algunas veces, cuando hay discrepancias entre el marido y la mujer, entre los hijos y con los padres, se debe decir, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el tema. Niña, es que hay peligro si vienes después de tal hora. Pues sí, a ver qué dice la Biblia sobre el tema de cuidar a los hijos, de respetar a los hijos, y que los hijos respeten a los padres. Pero como yo le dije a un toxicómano en cierta ocasión, si tú no has respetado tu propio cuerpo, tu propia vida, has destrozado tu casa de tus padres, has destrozado tu matrimonio, si tú no te respetas a ti mismo, ¿a quién vas a respetar? No me quiero alargar mucho y lo quiero dejar aquí, pero sí quiero decir, hermanos, empecemos a leer la Biblia despacito, como me enseñó a mí un pastor, con un bolígrafo y un blog al lado, estudiando trocito a trocito, mirando a ver qué me dice a mí este trocito. A mí, no al pastor, no a mi mujer, a mí. Y como dice la palabra del Señor, el mensaje que he presentado me daba miedo, pero oí decir al Señor, ve, que yo estaré contigo. Pues ve, que el Señor quiere que vayas. Él dice ir. Había una canción en la iglesia de Albacete que decía, tráenos Señor, y el pastor dijo, se prohíbe terminantemente mientras que yo esté aquí, eso de ir, de tráenos. Y vosotros a por ellas. Hermanos, hasta aquí el mensaje que con más torpeza o con más acierto el Señor me ha permitido que presente. Que el Señor nos bendiga y nos dé necesidad, hambre por conocer mejor su palabra. A veces en las iglesias incluso no debería de ser, pero lo es. Y si esta no es nuestra guía, además, hermano, yo lo digo claramente, más en los tiempos que vivimos, creo que ya no es tiempo de andarse con mucha ambigüedad. Entonces, si no te interesa esto, ni realmente te interesa tener una relación de verdad, genuina, en serio con Cristo, ¿qué haces aquí? El mundo te ofrece más diversiones, más cosas, te llevará a la ruina al final, pero bueno, si lo que buscas es divertirte. Pero si vienes aquí, no vengas ni por el pastor, ni porque el local es bonito, ni porque va fulanita o va fulanito, que hay muchos que van por eso.
Si vienes, que sea por Cristo y porque tienes a Cristo en tu corazón. Aleluya.